Hola a todos. Vamos por el artículo, por la lección número 49 y hoy vamos a hablar de los actos de comunicación con las partes aún no personadas, es decir, no sabemos todavía que nos han presentado la demanda. El pirata está tan ricamente en su casa y no sabe que alguien le ha demandado. Aún no personadas o no representadas por procurador. Es decir, ¿cuál es la primera noticia que tiene ese pirata? ¿Cuál es la primera comunicación que recibe el pirata? Pregunta de examen, y es muy importante, sobre todo para los de auxilio. Esos actos de comunicación con las partes aún no personadas o no representadas por procurador todavía. Estoy en el artículo 155 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Se trata del primer emplazamiento o la primera citación que va a recibir ese pirata, ese litigante. ¿Lo veis? La primera. Se trata del primer emplazamiento, la primera citación. ¿Cómo se hará ese acto de comunicación? ¿Cómo se va a realizar comunicarle al pirata que le han demandado? Ese primer emplazamiento, esa primera citación, ¿cómo se hará? Venga, chulicos, ¿qué me habéis contestado? Por remisión. Es decir, remisión quiere decir, ya ha salido en otras clases anteriores, es meterlo en un sobre y mandarlo por correo, con acuse de recibo. El pirata recibe el correo, el acuse de recibo, firma como que lo ha recibido y el acuse se devuelve al tribunal. Primer emplazamiento, primera citación, ahí tenéis una preguntaza de examen, cuando se trate de primer emplazamiento. Primera citación, el pirata todavía no se ha enterado, ¿vale? ¿Cómo se hará? Constar por remisión, metiéndolo en un sobre. Eso del sobre es una explicación. La ley, en el examen os van a poner por remisión. ¿Remisión qué es? Meter el papelico, la demanda, lo que vaya a recibir el pirata en un sobre con acuse de recibo. Eso es remisión, ¿vale? Eso es lo que vais a encontrar en el examen. Primer emplazamiento, primera citación por remisión. ¿Cómo se hará ese acto? Por remisión al domicilio del litigante. Por remisión al domicilio del litigante. Y ahora, ¿y cuál es el domicilio del litigante? El domicilio del litigante lo va a poner, ¿dónde se hará constar? En la demanda, en el escrito, donde, ¿de quién va a demandar? Pues, a ver, el gafitas va a demandar al pirata. Pues el demandante hará constar el domicilio del demandado. ¿Dónde? En la demanda. ¿Puede designar solo un domicilio o más? Puede designar uno o más. Y poner el orden que se quiere hacer, o sea, el orden. Primero me lo buscas en la calle Donoso Cortés número 7, después me lo buscas en la calle Ramón Gorgé número tal, y después me lo buscas, y si no lo encuentras ahí vas al hospital que igual está allí, porque trabaja allí. ¿Lo veis? O sea, puede decir distintos domicilios y el orden por el que se quiere que se intente que vaya el funcionario a que se le entregue. Cuidado, estoy hablando, ya me he pasado, porque estoy hablando una cosa de la remisión, meterlo en un sobre y mandarlo. En ese sobre que se manda es el orden, no estoy hablando de que va el funcionario todavía al domicilio, no. Estoy hablando de la primera opción, que es meter el sobre de la demanda y mandarlo al domicilio. Y estoy diciendo, ¿dónde se hará constar el domicilio? El domicilio donde se tiene que mandar es en la demanda, se hará constar uno o más. El orden que se tiene que cuidar para hacer el domicilio, o sea, por qué orden que quieren que vayan, primero, lo que os he dicho, primero en la calle tal, después en la calle tal y en tercer lugar en la calle más 4. Y una vez que se entera el pirata, puede decir, oye,
A partir de ahora, el pirata designa directamente en el tribunal, a partir de ahora no mandármelo al hospital donde trabajo. Mi domicilio es este, quiero que me lo mandéis a este domicilio, ¿lo veis? Entonces, lo que estoy hablando es que el domicilio donde se hará constar en la demanda se pueden relacionar uno o más y el litigante puede designar definitivamente dónde quiere que se le realice. ¿Qué se entiende por domicilio? Pregunta de examen. El domicilio del litigante se entiende donde aparezca empadronado, donde en cualquier registro público donde aparezca el litigante es bueno, y si ejerce una profesión, si existe un colegio donde aparezca registrado en el colegio profesional de donde dependa, también se entiende por domicilio. Todo esto son preguntas de examen, o sea, no os podéis imaginar la importancia que tiene este artículo, ¿vale? ¿Qué se entiende? ¿A qué domicilio vamos a poder remitir? Y en su caso, o ir al domicilio, Estoy hablando en primer lugar de remisión, cuidado. También el padrón, registro, colegio o donde se realice actividad profesional, donde se realice actividad laboral y donde se realice actividad laboral no ocasional, es decir, puntualmente, o sea, todo eso lo se puede reflejar en la demanda, y esos son los posibles domicilios que podemos buscar, ¿Qué se entiende por domicilio? ¿Qué se entiende por domicilio? Padrón, registro, colegio y donde realice actividad profesional, laboral o laboral no ocasional. Pues esas tres cosas os tenéis que aprender. Puede ser que cuando el domicilio, cuando se refiere al artículo 250 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que es cuando se refiere a desahucios, cuando existe contrato de arrendamientos y posesorios, si existe en el contrato, ya en ese contrato que han acordado las dos partes, dice, bueno, para el caso de que no me pagues, el domicilio a efectos de notificaciones es en la calle PAM. Puede ser que se haya hecho constar o que no se haya hecho constar. Entonces, si se ha hecho constar a efectos de notificaciones, mandaremos ese primer emplazamiento, esa primera citación en el domicilio donde se haya hecho constar en ese contrato. Si no se ha hecho constar, ¿dónde vamos a practicar esa notificación? A todos los efectos, y esto es pregunta de examen, a todos los efectos lo realizaremos en la vivienda donde queramos lanzarlos, donde queramos desahuciarlos, o en el local donde queramos desahuciarlos, a todos los efectos. ¿Lo veis? El artículo 250, que habla de los juicios verbales de desahucio. Cuando hay un contrato donde se designa domicilio, iremos a ese domicilio. ¿Que no se ha hecho constar o que no lo hemos localizado? Pues será el domicilio, el de la vivienda que vayamos a desahuciarlos, o en el local. Y cuando se trate de persona jurídica, que vamos a poder realizar ese acto de notificación, vamos a poder remitir ese acto de notificación, remitir ese primer sobre, y si nos devuelven el acuse ya iría al funcionario, a cualquier administrador de la mercantil, gerente de la mercantil, apoderado de la mercantil, presidente de la mercantil, miembro o gestor de la mercantil, ¿vale? Cualquiera de ellos nos vale. ¿Qué pasa? Que supone que el acto de personación o realización o intervención de las partes, si hemos mandado eso, lo hemos remitido y no nos consta que lo haya recibido, ahora vamos a pasar al plan B. ¿Qué pasa? Que el funcionario se personará en el domicilio de él. O sea, primero remisión, y ya. Plan A, remisión, meterlo en un sobre y mandarlo. El plan B lo veremos en la próxima clase. Bueno, y ahora os voy a decir una pregunta de examen, y es verdad, Pregunta de examen. Quien avisa no es traidor. ¿Qué se hará constar en esa cédula que vamos a mandarle al pirata?
que se trata del primer emplazamiento, primera citación. Acordaros que la cédula era el papelico ese que le mandábamos, en el que se hacía constar todo lo que necesita saber el pirata, ¿vale? En esa primer emplazamiento, primera citación, le vamos a entregar, o le vamos a remitir en este caso, la cédula. La pregunta de examen es, ¿qué se hará constar en la cédula sí o sí? Cuando hablemos del primer emplazamiento, primera citación, por supuesto, el emplazamiento se hará constar el plazo que tiene, órgano, tal, o en la citación, dónde y cuándo tiene que comparecer, pero la ley establece que ¿qué se hará constar en esa primera cédula de emplazamiento o de citación? ¿Qué tenemos que obligatoriamente hacer constar? Pues la respuesta es que el derecho que tiene el litigante a solicitar la justicia gratuita. Eso es pregunta de examen, ¿vale? Buenas tardes.